Buenas noches, estimados colegas. Vamos a empezar la conferencia virtual sobre pandemia COVID-19, vacunas en desarrollo, regulación y acceso. Este evento, organizado por Identidad Farmacéutica, que busca hablar sobre este tema que es muy importante, sobre todo en estos momentos, sobre las lecciones aprendidas en la pandemia. Hoy en día mucho podemos hablar de las cosas que se pudieron hacer o no se pudieron hacer, pero es que es muy sencillo hablar después de. Pero creo que aquí hay todas unas lecciones aprendidas que tenemos que rescatar, y qué más, y qué no mejor que del propio doctor Víctor Zamora, que ha sido ministro de Salud y nos va a acompañar en la primera parte de esta conferencia. También tenemos la presencia de la doctora Angie Condeña, ella es regulatoria FAI de Glaxo, y nos hablará un poco de la regulación internacional de referencia para la aprobación de vacunas, ¿no? Hoy en día en nuestro país aún no se ha modificado la normativa, tenemos que, si continuamos con el procedimiento normal, esperar a que culmine la fase 3 de los ensayos clínicos, que eso será probablemente a fines del 2021, y esto es, pero que muchos países tienen otros mecanismos que incorporados en su legislación y que el Perú no lo tiene, y creo que de eso nos va a comentar mucho la colega Angie Condeña, que además forma parte de nuestra agrupación y se presenta como vicedecana por Identidad Farmacéutica del Consejo Nacional de Colegio Químico Farmacéutico del Perú. También nos acompañará la doctora Mónica Pajuelo, la doctora jefe de la carrera de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y nos hablará de los tipos de vacuna que tenemos hoy, que están en el mundo circulando, que hoy probablemente tenemos, y de hecho ya hay un contrato, y lo dijo la ministra el día de hoy, un contrato con Pfizer, para que ingrese qué tipo de vacuna es y los tipos de vacuna que están en investigación, ¿no? De esto nos hablará, y son temas que nosotros y todos debemos conocer y compartir como profesionales de la salud. El primer tema lo tocará el doctor Víctor Zamora, a quien agradecemos profundamente darnos su tiempo para conversar sobre el COVID-19, gestionando la crisis y lecciones aprendidas. Como ustedes saben, el doctor Víctor Zamora ha sido ministro de Salud justamente en la etapa de la crisis de esta pandemia que nos ha tocado vivir. También ha sido exfuncionario de la OPS-OMS y exfuncionario de UNFA. Yo creo que hablar de su CV nos tomaría aún más tiempo, y creo que más importante es que nos comparta las lecciones aprendidas de este proceso y nuevamente recalcarle, agradecerle el tiempo que nos dedica para compartir las experiencias en este espacio donde muchos profesionales de la salud y muchos químicos farmacéuticos estamos conectados para conocer de primera mano sobre lo que hemos aprendido y lo que debemos hacer y lo que nos espera en adelante en esta pandemia, para que los peruanos y peruanas podamos sobrellevar de la mejor manera y con la mejor calidad de vida esta pandemia que azota a nuestro país y al mundo, ¿no? Sin más palabras, quiero dejar en uso de la palabra al doctor Víctor Zamora sobre su primer tema. Muchas gracias. Doctor Víctor, por favor, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Es muy gentiles por la invitación a ti, Javier, y más aún acompañado por la doctora Condeña y Pajuelo, y por supuesto a la agrupación Identidad Farmacéutica, que me ha gentilmente enviado esta invitación. Efectivamente, algunas de las lecciones que nosotros hemos aprendido durante esta epidemia son importantes hacerlas notar ahora, toda vez que se acaba de lanzar una primera cifra de cuál es el último dato sobre la prevalencia de la epidemia en Lima Metropolitana. 35% de la población que vive en Lima Metropolitana ha dado positivo al estudio de prevalencia. Es prevalencia de carácter humoral, no celular, pero da una indicación de que todavía tenemos 65% de la población que no habría sido contaminada por el virus. Eso pone una alerta sobre las posibilidades reales de que tengamos una segunda ola, porque hay una gran cantidad de población todavía susceptible a ser infectada. En una ciudad de 10 millones de habitantes, esto significa que tenemos aproximadamente 6.5 millones de habitantes susceptibles. Por lo tanto, las lecciones de lo que hemos vivido en la primera ola cobran mayor relevancia. Mayores datos sobre la situación de la prevalencia van a salir las próximas semanas para que tengamos una idea de cómo va a ser, cuáles son las zonas más susceptibles en el resto del país.
Una primera lección que quiero compartir con ustedes es que esta es una epidemia muy dinámica. Y lo quiero advertir porque una de las cosas que han florecido, uno de los elementos que han florecido más durante la epidemia son los expertos, expertas, gente que opina acerca de la epidemia, acerca de lo que nos pasa a nosotros y lo que pasa en el mundo. Entonces, si somos primeros, si somos segundos, si somos quintos, si somos séptimos, si nos ha ido mal, peor, etcétera, etcétera. Y efectivamente el Perú en un momento determinado lideraba el número de contagios y el número de muertes. Hasta el día de ayer, el Perú estaba en 12º lugar, ya habíamos descendido de los primeros 5 lugares y habíamos salido de la tabla de los primeros 10, y ayer hemos sido sobrepasados por Alemania, siendo el primer lugar ocupado por Estados Unidos, luego le sigue India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Italia, Argentina, Colombia, México, y de ahí más abajo sigue Perú. En realidad, a la gran mayoría de los países latinoamericanos, especialmente sudamericanos, no nos ha ido muy bien. Ocupamos 8 de los países sudamericanos, ocupamos los 15 primeros lugares en nivel de mortalidad. El Perú ocupa el primer lugar de mortalidad. Hoy día estamos en tercer lugar. Ya nos ha sobrepasado Bélgica y estamos prontos a ser sobrepasados también por España. Parece una carrera cínica, pero simplemente lo que yo les he planteado, estoy tratando de graficar, es que esto es muy dinámico. En segundo lugar, el Perú acaba de terminar una larga primera ola. Europa vive enfrentando su segunda ola. Estados Unidos vive en estos momentos una dramática tercera ola de la epidemia, ¿no? Esa es la segunda lección. Así como las posiciones de los países varía día a día de acuerdo a los infectados y muertes, también la dinámica de las epidemias es diferente en cada país. Países que han utilizado estrategias de cuarentena rígidas obligatorias no pueden ser comparados con países que tienen cuarentenas no rígidas y no obligatorias, y países que no tienen ningún tipo de cuarentena. Así, por ejemplo, Estados Unidos tiene la tercera ola justamente por haber negado la existencia de una enfermedad grave. Dejaron a la población, le dijeron que no era una enfermedad grave, incluso el propio liderazgo de ese país estuvo en contra del uso de las mascarillas. Europa decidió por una cuarentena voluntaria en la mayor parte de los países y hoy día están utilizando cuarentenas obligatorias. En el caso de Sudamérica, el país que mejor le ha ido en la epidemia es Uruguay, incluso mejor que muchos países europeos, casi es un país asiático en materia de mortalidad. No ha llegado ni a los 70 fallecidos en el caso de Uruguay, y su estrategia ha sido cuarentena voluntaria, básicamente, con una fuerte capacidad diagnóstica a nivel basal. Bueno, Uruguay tiene una larga tradición de invertir muchísimo en su sistema de salud, además de ser un país con enorme capacidad, enorme acceso a su sistema de salud. Entonces, la tercera lección es que todos los países están enfrentando la misma epidemia con distintos resultados, porque los resultados son multifactoriales. Vamos al Perú. En el caso del Perú, nosotros tenemos 2 ejes: el nivel de contagios y el nivel de fallecidos. El nivel de contagios no depende del sistema de salud, depende del sistema de protección social, de la habilitación que cada uno de nosotros, nosotras, tengamos para poder cumplir las reglas. Si a ti, Javier, o doctora Condeña, o doctora Pojuelo, le dijeran, usted tiene que quedarse en la casa por un par de meses, bueno, facilítame la vida en mi casa. Agua, alimentación, vivienda adecuada, internet, ¿no? Que pueda hacer mis transacciones bancarias, etc. Todas esas facilidades no existen para la gran mayoría de nuestra población. Nosotros tenemos un déficit habitacional de cerca de 2 millones de viviendas. Eso produce hacinamiento. En segundo lugar, hay cerca de 2 millones de limeños, por ejemplo, limeños y limeñas que no tienen acceso al agua potable. El internet que tenemos en el país, en el Perú, es uno de los de menor cobertura y de menor calidad de las Américas.
que imposibilitan el trabajo remoto y también dificultan la educación a distancia. Los chicos no tienen una buena conectividad, además que es un servicio caro, uno de los más caros de América Latina. Otro elemento que juega en nuestra contra es el trabajo. La mayor parte de nuestros conciudadanos, 8 de cada 10, tienen trabajo informal, de día. Se ganan al día el sustento. No tienen una cuenta bancaria, tampoco tienen internet para hacer las transacciones, y cuando tienen que salir a comprar sus alimentos, porque una tercera parte de aquellos que viven en pobreza y pobreza extrema no tienen refrigeradora, entonces tienen que salir todos los días de su casa. Cada vez que salen de su casa, cada vez que se transporta para cobrar su bono o irse a atender algún servicio, se enfrentan a la posibilidad de ser infectados. Y esos son millones de nuestros compatriotas que no tienen servicios públicos manejados por el Estado o manejados por el sector privado de buena calidad. Eso ha puesto a toda nuestra población en riesgo. Por lo tanto, los contagios son altísimos. Perú es el 13º país con mayor nivel de contagio en el mundo. Vamos al otro lado. O sea, a pesar de que nosotros tuvimos una de las cuarentenas más duras de las Américas y el pueblo peruano estuvo decidido y apoyó la cuarentena, 9 de cada 10 apoyaba la cuarentena y se quedó en sus casas, no pudimos sostenerla en el tiempo porque, claro, en algún momento teníamos que salir por agua, por alimento, por algún servicio, etcétera, por trabajar, ¿no? Una vez infectados llegamos a un sistema de salud, y ustedes conocen nuestro sistema de salud, precario, mal equipado, fragmentado. Tenemos 6 unidades del sistema de salud, compartimentos estancos, Ministerio de Salud, Fuerzas Policiales y las 3 Fuerzas Armadas, 6 nacionales, y entre 24 y 26 regionales, autoridades regionales, de las cuales uno tiene que negociar permanentemente. Entonces, poder alinear un plan con tantos fragmentos del sistema de salud es ciertamente complicado. Otro elemento es la gestión. Una gestión debilitada, ¿no? Porque los incentivos para hacer una gestión y una carrera sanitaria son disminuidos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, bueno, en el Perú acabamos de inaugurar nuestro 4º presidente en 4 años. Yo fui el 8º ministro de Salud. Ya vamos por el 11º, contando las 2 veces de la doctora Massetti, más 1 intermedio. 11 ministros de salud en 4 años, más de 30 viceministros de salud, y prácticamente todos los directores de salud de las regiones, prácticamente todos no son los que empezaron el año pasado. La rotación en la gestión es altísima, lo que limita la gestión. Y finalmente, penetrados por la corrupción. El año pasado, el sector salud ha sido el 2º sector más corrupto después del Ministerio de Transporte. Se ha perdido cerca de 1.500 millones de soles en corrupción. De hecho, al iniciar la epidemia, nos encontró con más camas hospitalarias y más camas de UCI en los pasillos del Poder Judicial, en algún contencioso judicial, que efectivamente habilitados para tratar el COVID. Teníamos 5.000 camas de hospital judicializadas y cerca de 500 camas UCI judicializadas. Y para atender el COVID teníamos 3.000 de hospitalización y solo 100 de unidades de cuidados intensivos. Entonces la corrupción, fallas de la gestión, precariedad nos ha limitado la respuesta y eso se ha traducido en muerte y sufrimiento y ahora limitaciones para poder brindarles a los que ya sobrepasaron esta enfermedad los servicios de rehabilitación. Finalmente, en el medio de la epidemia, y con esto termino, Javier, disculpa la extensión, hicimos tres medidas que son de importancia para ustedes, colegas químicos farmacéuticos. Lo primero, la telemedicina, el decreto legislativo 1490, que incorpora la receta electrónica, incorpora la teleorientación, el telemonitoreo, donde los químicos farmacéuticos y las químicas farmacéuticas pueden jugar un rol fundamental en ampliar el acceso a los servicios de salud. La mayor parte de los servicios que requiere la gente es orientación, es buscar una orientación, y ahí ustedes son, y han sido, son y continuarán siendo la puerta de entrada al sistema de salud de facto. El segundo es el decreto legislativo 1504, que se
dio durante mi gestión, para formar el Centro Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que junta 3 pedazos separados que ahora sufren duramente el hostigamiento de las autoridades, IETSI, DIGEMIT y el Instituto Nacional de Salud, y ahora conforman el Centro Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, al cual en el presupuesto del próximo año se le está poniendo recursos para su potenciación. Y el tercero, algo que hicimos durante también la gestión, es terciarizar la logística de los medicamentos. El Ministerio de Salud ha sido y continúa siendo un poderoso comprador de productos farmacéuticos, pero es un pésimo logístico. Es un pésimo logístico y creo que la logística del sector privado puede ayudar a revertir esa situación que permita tener acceso de manera oportuna y de calidad a los productos farmacéuticos en todo el país. Y ahí juega un rol fundamental ustedes, los químicos farmacéuticos. Y finalmente, ahora DIGEMIT y en general la profesión de los químicos farmacéuticos se pone al primer nivel de observación, porque cuando lleguen las vacunas van a pasar por un registro sanitario. Hay un debate en el Congreso para cambiar la ley que permita a DIGEMIT acortar los plazos para esta vacuna, pero va a tener impacto hacia adelante con otros productos que esta pandemia y por supuesto otras pandemias y otras enfermedades requieran, porque va a sentar precedente a lo que va a ser el registro sanitario de aquí en adelante. Bueno, me diste 10 minutos, creo que me he excedido, pero he tratado de dar en breve 4 o 5 lecciones. Primero, lo dinámico de la epidemia. Segundo, que mucho de nuestro drama está fuera del sector salud. Parte está en el sector salud, un sector salud muy precario, con poca inversión, debilitado en la gestión y penetrado por la corrupción, pero en medio de la epidemia hemos podido generar algunos elementos donde ustedes, los químicos farmacéuticos, juegan un rol fundamental de aquí en adelante y, por supuesto, siempre hay que volver a revisar el rol que ustedes tienen en la posibilidad de ampliar la provisión de servicios en emergencias como esta. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente y felicitaciones por este evento. Gracias, doctor Zamora. Antes de pasar a las preguntas, seguramente nuestro colega Rubino ya tiene las preguntas visualizadas, pero antes de eso, sí comentar un tema, ¿no? Y era que en algún momento nos sentamos a conversar con varios químicos farmacéuticos en su despacho, porque usted era uno de los convencidos de que era necesario fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? Y ahí cobraba mucha relevancia la participación de las oficinas farmacéuticas, de las boticas y las farmacias. Hasta llegamos, y se llegó a trabajar, lamentablemente, no vio la luz esta propuesta, pero sí quedaba claro de que el fortalecimiento del primer nivel de atención a través de las oficinas farmacéuticas era un instrumento que me gustaría escuchar sus comentarios, porque eso fue un tema que en algún momento conversamos, ¿no? Bueno, efectivamente, Javier, incluso yo hice un par de publicaciones antes de ser ministro, cuando empezábamos a tener ya la epidemia tocándonos las puertas, de que era el momento de utilizar a todo el equipo de salud en sus diferentes expresiones para combatir esta epidemia. Y puse por escrito que uno de ellos es el químico farmacéutico. Tratamos y tuvimos varias reuniones para poder implementarlo, pero como ustedes saben, el peso de las corporaciones profesionales es enorme, ¿no? Y lamentablemente cada día se hacía más pesado poder avanzar en lo que el sentido común y la práctica internacional decía. Usen todos sus recursos y aquellos que están más cerca de la gente, mejor. Y eso en el Perú son las oficinas farmacéuticas. Me atreví incluso a plantear la posibilidad de que las oficinas farmacéuticas fueran unidades diagnósticas para poder acercar el diagnóstico a las personas. Y, por supuesto, el rol general de dar los medicamentos y la orientación, incluso poder suplir lo que eran los déficits del 113 en su momento, o orientar a través del 113 a la oficina farmacéutica más cercana a su casa. Bueno, las corporaciones profesionales tienen esas características y lamentablemente no pudimos avanzar, pero podemos prepararnos, va a haber una segunda ola
revisemos esas lecciones, volvamos a plantearlo, porque todo el equipo de salud es necesario, más aún en un país donde hay tanto déficit de recursos humanos. Sí, de todas maneras, Identidad Farmacéutica, dentro de una de las propuestas, justamente busca ese punto, ¿no? ¿Cómo incorporamos a los oficinas farmacéuticos dentro del sistema de salud para fortalecer el primer nivel de atención? Creo que esto es clave, eso es algo que estamos convencidos, ya se ha avanzado, hay un documento sobre esto, y en su momento tendremos que trabajar este punto, ¿no? Porque todos los países ya tienen una experiencia sobre esto y nuestro país no puede quedarse, y qué más no que aprovechar la capacidad instalada que hoy tenemos en el país para acercar, para orientar, para hacer un seguimiento. La misma dispensación de los medicamentos para enfermedades crónicas de muchos pacientes que con mucho temor no van a acercarse a los hospitales y pueden fácilmente recoger sus medicamentos de las oficinas farmacéuticas para algún grupo de enfermedades crónicas. Creo que eso es importantísimo y, bueno, es importante la opinión de usted porque lo escribió, vimos el artículo, creemos que esto es algo en la cual Identidad Farmacéutica está muy convencido de que es la forma de cómo podemos, fortalecer la primera atención. Para pasar a las preguntas, no sé si Rubino, ¿tienes algunas preguntas para el doctor rápidamente? Sí, buenas noches. Hay una pregunta de la colega Betty Llana que dice: ¿cómo se distribuirá la vacuna a nivel nacional con el mantenimiento de la cadena de frío? Bueno, en realidad uno de los productos es el que nos llama más la atención, que es una de las vacunas de Pfizer, que necesita una cadena de frío para mantenerlo a menos 70 grados centígrados. Lo que tenemos entendido es que en unas primeras fases esta cadena de frío va a ser garantizada debido a que parte del contrato incorpora el equipamiento necesario para su traslado hacia donde sea necesario, mientras el gobierno habilita o acondiciona a los lugares de acopio de esta vacuna. Sin embargo, es como todo en la vida, se dice fácil, pero en la administración pública es un poquito más complejo. Esperemos que tengamos éxito en la habilitación de esta cadena de frío para esta vacuna. El resto de las vacunas se sostienen sobre la cadena de frío regular, no necesita un cambio de tecnología, pero sí necesita ampliación de la capacidad de almacenamiento, porque actualmente nuestra capacidad ya está limitada, en algunos casos se necesita renovar la tecnología o ampliar los almacenes, pero eso hay que hacerlo rápidamente, ¿no? Una pregunta más de la colega Luisa Noa, esto lo extraigo del fanpage de Live, dice: con respecto a las pruebas rápidas, bueno, es una consulta, dice: ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Bueno, la primera lección aprendida es que nosotros debemos invertir en nuestro sistema de salud. El sistema de salud ha estado abandonado por más de 20 años, viviendo con 3.2% del Producto Bruto Interno. Viviendo con migajas del presupuesto, ningún sistema de salud, público o privado, puede sostenerse en el tiempo. Puede sostenerse de manera precaria, como se sostiene el nuestro. Entonces, cuando llega una epidemia, un evento de estas características, nosotros tenemos que recurrir a lo que podamos tener. Inclusive si hubiésemos podido comprar pruebas moleculares por millones, no teníamos ni los laboratorios para procesarlo, ni los equipos para hacer lo propio, entrenar al personal, etcétera, etcétera, porque hemos invertido miserias en estos 20, 30 años. El Perú fue uno de los países donde esta epidemia le encontró con un solo laboratorio, en Lima, capaz de procesar 500 pruebas diarias. Incluso Cuba, una isla que vive prácticamente aislada del mundo del comercio, tenía 6 laboratorios y ya había comprado todos los insumos que necesitaba para enfrentar su epidemia. Así es, mi querida colega, la primera lección es que hay que invertir más en la salud de nuestro país. Y le ha pasado tanto al sistema público como al sistema privado, porque ese único laboratorio era público. El sistema privado no tenía laboratorios capaces de procesar pruebas en ese momento. Fue adquiriéndola y hoy día el número de laboratorios capaces de procesar pruebas moleculares ha superado a la capacidad pública.
Listo. No sé si tenemos más preguntas o vamos avanzando con... Yo quería nada más hacer un comentario y también una pregunta, ¿no? Es difícil, ¿no? Dado lo que ha mencionado usted, doctor Zamora, la precariedad de nuestro sistema, poder gestionar desde ahí, ¿no? Supongo que debe haber sido un espacio bastante complicado donde recuerdo en esos momentos muchos sentían temor de asumir tremenda responsabilidad en medio de una pandemia. Bajo la experiencia que usted ha tenido como ministro, de verlo, sabemos de su experiencia y de su involucramiento por toda una vida de carrera alrededor de la salud y de la salud pública en general, pero bajo ese escenario que usted ha podido ver en la gestión del Ministerio de Salud y de la salud en nuestro país, ¿cuándo prevé usted que salgamos de esta situación? De cuándo prevé, en qué tiempo, porque no solamente en lo que manejamos dependemos de una vacuna, ¿no? Dependemos también de todo el sistema que pueda soportar, recuperarnos como país. ¿Cuándo prevé usted que salgamos de esto? La vacuna va a ayudar bastante en salir de este trance, ¿no? Pero el virus no se va a ir. Porque hay tres poblaciones que se van a quedar probablemente sin vacunar. Uno, los menores de 18 años. Dos, la población que está en menor riesgo, jóvenes que no tienen ninguna enfermedad, aunque la ministra haya anunciado que también esa población va a ser vacunada. Y la tercera es la población que no quiere vacunarse, que no opta por no hacerlo. En esa población el virus va a seguir circulando y va a seguir afectando. Se va a convertir en una enfermedad que va a aparecer de cuando en cuando, como aparece la gripe estacional, las neumonías, etcétera. Cada cierto tiempo va a golpear. Lo que debemos salir acá es que este proceso, bueno, nos va a tomar un tiempo, especialmente, doctora Codeña, con los pacientes que han sufrido más, han salido de los trances más duros, pero han quedado con alguna discapacidad cardiovascular, motora, neuromuscular, etcétera, y afectación también de la salud mental por muchos de nosotros que hemos perdido un amigo, algún familiar, rehabilitación económica, rehabilitación social. Entonces es una epidemia que nos deja duras lecciones, cicatrices profundas, y que probablemente nos tome un lustro poder recuperarnos de este tremendo golpe, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, doctor Víctor Zamora, por el tiempo y por las lecciones aprendidas durante esta pandemia, por lo que nos ha traído a la mesa y poder compartirla con cada uno de nosotros, ¿no? Le agradecemos profundamente de parte de Identidad Farmacéutica. Lo conocemos su trayectoria y sé que en adelante nos vamos a estar compartiendo información y compartiendo conocimientos y viendo cómo todos ponemos el hombro para sacar este país adelante, cómo fortalecemos el sistema de salud. Sabemos que en estos momentos en el Congreso está por aprobarse el presupuesto, y el presupuesto en salud debe ser no menos del 100% en relación al PBI, y eso es algo que tenemos que todos empujar porque, como usted lo ha dicho, se ha invertido muy poco en el sistema de salud y es hora, por todo lo que hemos pasado, de que se tiene que hacer la verdadera inversión en el sistema de salud y reestructurarlo para que responda eficientemente frente a estos retos que la pandemia y las enfermedades en adelante nos puedan poner en adelante. Muchísimas gracias nuevamente de parte de Identidad Farmacéutica. No, gracias a ustedes, les deseo muchos éxitos y espero que cuando ya tomen las riendas del Colegio Químico Farmacéutico, nos acompañen en el fortalecimiento del Centro Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y llevarlo al país al lugar que se merece, junto con Colombia, Argentina, Brasil y otros que tienen centros poderosos, y ustedes son un pilar de esos centros. Así que éxitos, mucha suerte. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Cuídense. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el evento. Nuestro evento, como les comenté al principio, tiene tres temas. Las preguntas pueden escribirla a través del fanpage o a través de del link que se llama Slido. Es una plataforma donde cada uno puede hacer llegar sus preguntas para luego, al finalizar de la ponencia, ustedes puedan
puedan hacer su pregunta y a través del colega Rubino que está sistematizando las preguntas realizarse a través de este medio, ¿no? Vamos a dejar en el uso de la palabra a la doctora Angie Condeña. Angie Condeña es regulatoria de Glaxo, nos acompaña identidad farmacéutica con el CAR, postulando como vicedecana a nuestro colegio, a nuestro gremio, a nuestro honorable gremio del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Nuestro equipo con mucha experiencia, con mucha gestión, y bueno, yo no voy a hablar tampoco del CV de la doctora Angie, porque lo más importante en este momento es vertir todos los conocimientos y sobre todo cómo en el mundo se está manejando el tema de la regulación de las vacunas, ¿no? Ya lo comentó el doctor Zamora, hay un proyecto en el Congreso para poder estar en línea con las regulaciones que hay en el mundo, pero esto y el detalle y cómo funcionaría y cómo debería ser, sobre esto la experiencia de la doctora Angie, el tema regulatorio es bastante amplia y nos va a traer a la mesa estos temas, ¿no? Yo quiero dejar con el uso de la palabra a nuestra amiga, colega, por la calidad de persona que es, dejarle el uso de la palabra para que comparta con nosotros el tema de la regulación en los países sobre el tema del COVID. Gracias Javier. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla y vamos a darle proyectar. Y listo. Bueno, para empezar, buenas noches a todos, agradecemos su presencia. Bueno, mi nombre ya se dijo, es Angie Condeña, yo soy egresada de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y cuento con más de 18 años pues en asuntos regulatorios. Mejor no digo más porque si no ya superan mi edad. Antes de empezar, voy a hacer una declaración de conflicto de interés. Yo trabajo, como ha dicho Javier, para GlaxoSmithKline como Regulatory Affairs. Y el tema que traigo esta noche, que nos ocupa, es acerca de vacunas. Y GlaxoSmithKline es un laboratorio de investigación también que tiene una larga historia de desarrollo en vacunas. Bueno, el tema que me trae este día es hablar acerca de la regulación internacional de referencia para la aprobación de vacunas. Específicamente voy a hablar sobre el concepto y el foco, ¿no? El enfoque que se usa, digamos, por estas agencias de referencias para conseguir una aprobación de vacunas. Ojo, considerando el tránsito normal, pero también voy a tocar algunos puntos que en este tiempo de pandemia se están aplicando por estas entidades, dada la aprobación de emergencia o la aprobación acelerada. Para hablar de vacunas, primero pues tendríamos que revisar un poquito la historia. Yo no me voy a detener, esto es un material que tengo, pero lo voy a tomar someramente, ¿no? Acuérdense que según la OMS, una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, ¿no? Y lo hace a través de la estimulación de la producción de anticuerpos. Es por ello que si nosotros revisamos la historia, y en su evolución, su desarrollo y su innovación a través de los años, los primeros enfoques empíricos alrededor del desarrollo de vacunas se dieron principalmente en la epidemia, por ejemplo, de viruela, ¿no? Donde la valoración variolación es un término asociado en ese tiempo porque a la viruela se le conocía como variola, fue el método de inoculación que se utilizó por primera vez para inmunizar a las personas contra la viruela, con un material extraído de un paciente variolado, entre comillas, que había sido contagiado recientemente, con la esperanza de que se produjera una infección leve pero a la vez protectora. Esta iniciativa fue reemplazada posteriormente por la primera vacuna viva atenuada contra la viruela de Edward Jenner, que fue una alternativa mucho más segura frente a la viruela. Posteriormente llegó el descubrimiento de la atenuación de patógenos de Pasteur. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, acabo de chequear que sí, efectivamente, vamos en línea.
Posteriormente llegó el descubrimiento de atenuación de patógenos de Pasteur, donde por un accidente experimental se muestra que los microbios debilitados podrían proporcionar inmunidad a las enfermedades infecciosas. Y así, posteriormente y consecuentemente, llegamos a la era de los toxoides y las antitoxinas, donde ya se descubrió la primera vacuna inactivada por, obviamente, inactivación con formaldehído de toxinas bacterianas, ¿no? Ya estamos en el año 1924. A raíz de todos estos avances surgieron también las primeras intenciones de buscar un adyuvante, dada la necesidad de buscar reforzar la respuesta inmune y además cómo factibilizar la producción en masa, ¿no? Para poder hacer las campañas de vacunación. Ya en los 60s esto permitió hacer frente a la viruela y a la polio. Posteriormente, por el año 68, tuvimos la primera vacuna dividida, ¿no? Que en realidad fue la vacuna para el virus de la influenza, tratado con un solvente para romper la envoltura lipídica viral. Y ya en los 70 se descubrió la primera vacuna de subunidad, donde los componentes microbianos necesarios para producir una respuesta inmune adecuada, es decir, del patógeno, se aislaban y se purificaban. Y ya en los 80, el enfoque genético tomó relevancia en las primeras vacunas derivadas de plasma y la primera vacuna recombinante. Todos estos esfuerzos, en realidad, que se hicieron en el desarrollo de vacuna, permitieron instaurar iniciativas para la erradicación de varias enfermedades causadas por virus. Pero el mayor progreso en el desarrollo de vacunas parte desde los años 80, con las primeras vacunas conjugadas para tétanos y difteria. En los 90 ya, con la primera vacuna reordenada genéticamente, ya se estaba explorando la genética por tecnología de reordenamiento, y ya cerca de esos tiempos sale la primera vacuna de células dendríticas, ¿no? Que están asociadas específicamente a las células dendríticas que se cargan con antígenos asociados a tumores e inducen una respuesta de las células T, las células que necesitamos, específica de un antígeno contra el tumor. Esta fue la primera iniciativa de estas vacunas de células dendríticas. Como han podido ver, la ciencia alrededor del desarrollo de vacunas es constante y tiene un alto nivel de sofisticación, obviamente de complejidad, pero que busca los mejores mecanismos biológicos para garantizar no solo la seguridad, sino también la eficacia. Y entonces hoy por hoy, las vacunas aprobadas se sustentan en las plataformas que se han desarrollado a través de los años de virus atenuados, ¿no? De virus inactivados completamente, de partículas similares a virus y también de proteínas recombinantes. Eso es lo que, de acuerdo a los tiempos, hemos ido registrando, se han ido licenciando, ¿no? Pero el futuro de las vacunas ya está asociado a los avances alrededor de la genética, alrededor de la biotecnología. El futuro viene con todo, ¿no? Ya nosotros estamos viendo, ya nuestra colega Mónica Pajuelo va seguro a tratar con mayor amplitud estos ejemplos, pero ya vemos plataformas de estudio como las proteínas y las nanopartículas estructuralmente definidas, los vectores recombinantes, a través del ácido nucleico, el DNA, el RNA mensajero. Estas son las plataformas del futuro para el desarrollo de vacunas. Algo que también tenemos que revisar cuando hablamos de vacunas y de todo el background que hay detrás de ellos en el momento de que nosotros queremos registrar, son, digamos, los componentes o los elementos que conforman una vacuna.
hay que tener en cuenta que, bueno, uno de ellos es el antígeno, ¿no? Específicamente asociado a la estructura molecular que puede ser reconocida como componentes por el sistema inmune, la formulación en sí, en donde intervienen los buffers, los excipientes, todos aquellos agregados que le dan estabilidad a la vacuna, el inmunomodulador, que en realidad se trata del adyuvante, ¿no? Que es una, digamos, sustancia que pretende aumentar la inmunogenicidad del antígeno, altamente purificado, también puede ser recombinante, y así poder reducir la cantidad de antígeno y el número de inmunizaciones necesarias, ¿no? Se dice, punto aparte, que cuando tienes un adyuvante, a veces eso reduce la necesidad de vacunar pues 2 o 3 veces, ¿no? Eso hay bastante desarrollo e información científica acerca de los adyuvantes. Y también los vehículos de entrega, ¿no? Que van a depender del tipo de plataforma que tiene la vacuna, ¿no? De esta forma se puede aumentar, digamos, la eficacia de las vacunas, a través del uso de inmunomoduladores, de los vehículos. Ojo, yo quiero hacer una mención aquí aparte, que las vacunas pueden contener múltiples antígenos, ya tenemos la penta, la tetra, la hexa, y contienen adyuvantes, pero no todas las vacunas contienen adyuvantes, ¿no? Este es un estimado de los componentes normales que tiene una vacuna, pero no necesariamente alguna pueda necesitar tener un adyuvante. Eso va a depender mucho de la plataforma de la vacuna. Esto ya lo mencioné, que el adyuvante en realidad está asociado a la inmunogenicidad y tolerabilidad de la vacuna, ¿no? Porque la variabilidad va a depender mucho de la variabilidad del antígeno y de la plataforma que se usa. Hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para un estudio clínico de vacunas, ¿no? Déjenme ver, creo que me pasé una. Discúlpeme. No, está bien. Hay algunas consideraciones, le decía, que tenemos que tener en cuenta en la fase de hacer los estudios clínicos en vacunas, ¿no? Porque muchas veces estas se enfocan de diferente manera dependiendo de las características de las vacunas. No es lo mismo que un medicamento. En el ciclo de estudio de una vacuna, las primeras fases, tanto en fase 1 o fase 2, están muy relacionadas a documentar la seguridad y la inmunogenicidad. Igual en la fase 3, pero en realidad se construyen desde la fase 1. Ya en la fase 2 hay una prueba de concepto, es decir, estamos teniendo los resultados, se están proyectando los datos adecuadamente, se va midiendo la eficacia, también la efectividad, son conceptos diferentes, la eficacia bajo un concepto de estudio clínico en pacientes sanos, la efectividad digamos, en una proyección mundial. En la fase 2 vemos el rango de dosis, por ejemplo, si necesitamos 1, 2 o 3 dosis, una dosis inicial y 2 de refuerzo, se establecen en esta fase 2. Las nuevas indicaciones están asociadas más a los estudios de fase 4 y la seguridad clínica pues es establecida y evaluada en todo el trayecto, en todos los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3. Y, por supuesto, un plan de farmacovigilancia o un plan de gestión de riesgo bastante robusto como continuación de la fase 3. Lo que es rescatable aquí es que la seguridad es determinada, inclusive posterior a la aprobación de la vacuna para comercialización, mucho después. Por eso es que en algunos casos, cuando ya la vacuna está en uso, puede arrojar una disminución en el porcentaje de eficacia o un aumento en la misma, porque ya está más expuesto a la población. Todos estos estudios que se hacen, estos avances que se desarrollan alrededor de la investigación en vacunas, tienen que documentarse. Este es un ejemplo, tomo de una fotografía
neta de un dossier farmacéutico, es la versión en papel del archivo europeo de una vacuna, ¿no? Este archivo de registro es para una aplicación, una solicitud de registro de una vacuna por la EMA. Por ejemplo, para esta vacuna tiene 31 volúmenes y 21,000 páginas. Imagínense ese nivel. Hoy en día estoy, por poner un ejemplo, documentando más de 50,000 páginas de un dossier para una vacuna, que donde solamente hay un antígeno. Imagínense cuando son 3, 4, 5 antígenos. Ese se complica muchísimo y muchísimo, ¿no? Además de eso, un RTQ, que es el Q&A de las preguntas que hace la autoridad y que a veces se generan y hay que documentarlas, y eso también suma un número de carga de documentación que en realidad al final hay que presentarlo en un formato dócil para que pueda ser entendido y manejado por quienes evalúan o revisan la documentación para una licencia. En Europa, en Estados Unidos y nuestro país también reconoce el formato en el cual se presenta este dossier. Se hace a través del CTD, el documento técnico común, que tiene una estructura, no me voy a evocar a eso, pero que esta estructura sirve también tanto para los productos farma como para las vacunas, para presentar la documentación tanto técnica, de calidad, la legal y la información preclínica y la información clínica a través de los estudios clínicos de fase 1, fase 2 y fase 3. No me voy a abocar mucho, solo el módulo 2 es un overview de todo, es como un resumen, un summary fragmentado del módulo 3, que es de calidad, del módulo 4, que es la parte preclínica, del módulo 5, que son los estudios clínicos. Pero el grueso, en realidad, para el registro en nuestro país, requiere el módulo 3, el módulo 4, el módulo 5, ¿no? Es lo ideal, poder proporcionar toda esta documentación. Ojo que este documento, este formato de presentación de dossier es un formato que no tiene más de 20 años, por lo tanto, ustedes han visto a través de la historia de las vacunas, del desarrollo de vacunas, cómo hemos ido avanzando y cómo se ha ido documentando esta parte preclínica y clínica, que no necesariamente bajo este formato. De hecho, hay muchas vacunas que tienen más de 30 años en nuestra vida y no tienen o no están formuladas con este tipo de formato, ¿no? Y de presentación. Este es un modelo de cómo se presenta la información, no me voy a ocupar de eso. Esto es fundamental. Ese ciclo para documentar, una solicitud de registro ante Europa o la EMA específicamente y FDA, tiene un proceso natural, ¿no? El proceso estándar, el proceso normal. En una primera etapa, identificar el antígeno, que es ese research, la etapa de research que se hace, producir el antígeno y después de eso formular todas las pruebas preclínicas que hay que hacerlas para poder documentar seguridad. Y así pasar a una fase 1 de estudios clínicos con pacientes sanos, ¿no? Todo eso, cada etapa de este ciclo es totalmente monitoreada por las entidades sanitarias. En este caso puede tomar unos 10 años documentar hasta la fase 1. Quiero que nos tomemos un tiempo para verlo aquí. Esto es muy diferente a al ciclo o a la cadena de valor que se sigue para un producto farmacéutico o un producto de síntesis, mejor dicho, ¿no? Un producto de síntesis normalmente hasta llegar hasta la fase 1 nos toma en promedio 6 años, ¿no? Esto de acá puede ir, como dice aquí, de 1 a 10 años. Después lo voy a explicar por qué, pero puede llegar hasta los 10 años. Después la fase 2 y el asumir si esa fase 2
tiene datos preliminares robustos que me digan que puedo hacer un estudio multipaís con múltiples idiosincrasias, con múltiples pacientes, puede tomar de 2 a 3 años, y la fase 3 de 2 a 4 años, dependiendo, construir el file y documentar todos esos 25 volúmenes o 30 volúmenes, también tiene un tiempo de preparación, y después el registro, ¿no? La búsqueda de la aprobación de la autoridad sanitaria, en este caso EMA o FDA, y posterior a eso todavía hay que hacer un post-marketing surveillance, o sea que hay que seguir estudiando, o sea, no se detiene ahí, ¿no? Vienen los estudios de fase 4. Todo esto podría tomar 18 años, en algunos casos, algunas vacunas con datos fidedignos pueden llegar hasta los 30 años. Ojo. Luego viene, digamos, un punto que hay que considerar es acerca de la producción, ¿no? La producción de una vacuna es un viaje complejo totalmente. Desde la recepción o la adquisición de las materias primas, pasar a un proceso de fabricación en granel, el acoplamiento, ojo, de justamente, porque son células que tienen plataformas biológicas, ¿no? El acoplamiento, también tiene un tiempo, la formulación, de igual manera, el llenado, y posteriormente la liberación. En todo este círculo se ejercita la garantía de calidad, los controles de calidad. Aproximadamente tenemos más o menos más de 120 controles de calidad que se hacen alrededor de pruebas analíticas que se hacen alrededor de la fabricación de una vacuna. Y en todos esos aspectos, y en donde corresponda, hay que custodiar adecuadamente la cadena de frío. Yo quiero usar esta ilustración para segmentar que muchas vacunas no se fabrican solo en un solo lugar. De hecho, las vacunas tienen rutas de fabricación. En un determinado SAI o sitio se fabrica o se formula el granel, la solución. Normalmente las vacunas se presentan en solución y después pasan, ya sea por un proceso de liofilización, en otro lugar, en otro edificio, en otro piso, en otro país inclusive, y después pasan en llenado, es decir, el envasado en su empaque inmediato, primario, en otro lugar. Esa es la complejidad alrededor de la vacuna. Y después finalmente puede llegar a otra planta o a otro centro de acoplamiento y ahí liberarse, acondicionarse y después hacer la liberación. Hay rutas de fabricación. Es un viaje bastante complejo, por lo que cuando cambia alguna de las rutas, en el caso de Perú, por ejemplo, requiere un registro diferente, o sea, por una variación del empaque ya no lo voy a hacer en Francia, lo voy a hacer en Bélgica, requiere un nuevo registro. Esas son, digamos, las complejidades que esto trae en estos países, en FDA, en EMA. Estas complejidades son entendidas bajo una sola licencia. Son aspectos que tendríamos que superar en el futuro como país para alinearnos y para poder, digamos, aligerar este viaje tan complejo que implica el producir o el fabricar una vacuna. Y ya con haber visto una mirada, digamos, de lo que en la regulación internacional refiere como procedimiento estándar para registrar una vacuna y cómo ésta debe estar documentada, pasamos específicamente a lo que, mirando hacia un futuro, donde es probable que haya brotes y pandemias en realidad cada vez más graves, ¿cómo puede la industria farmacéutica preparar y acelerar el desarrollo de vacunas? Muchos expertos han hablado, los expertos lo tienen claro en realidad, y es que llevará en este contexto, y como ha mencionado también el doctor Zamora, más de un año desarrollar una vacuna o quizás un poco más de tiempo, y esta situación en realidad no se ve muy ayudada por la probabilidad de que el virus
en estos momentos no sabemos, ya haya mutado en 2 cepas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Yo quería resaltar aquí algo, lo que estamos pasando con el COVID-19 es una crónica realmente de una pandemia ya anunciada. 4 pandemias han ocurrido en el siglo XX, todas, excepto la del VIH, fueron causadas por un mismo virus, ¿no? De la influenza. Ya en el año 1918 con la H1N1, ¿no? En 1957 con la H2N2, ¿no? Y en 1968 con la H3N2 también. Entonces, y así llegamos al COVID-19. Por eso es fundamental prepararnos mejor al mundo, ¿no? Para futuros brotes, ¿no? Un experto mencionó, ¿no? Que con respecto a las vacunas pudimos, dice, pasar rápidamente, esto lo leí en una de las páginas de EMA, que me señalaban de que el avance en el desarrollo de una vacuna en realidad en medio de esta pandemia nos deja un gran aprendizaje, ¿no? Porque rápidamente hemos pasado de la comprensión del virus y su secuencia, el establecer las plataformas más seguras para desarrollar realmente una vacuna. Es decir, que este proceso de aceleración nos deja un gran aprendizaje para poder encontrar vacunas más próximamente, ¿no? Necesitamos, yo pienso, aprender también del pasado, ¿no? Recuerdo que la FDA tardó más de 5 años en aprobar la vacuna contra el ébola después del inicio de los primeros ensayos en humanos, considerando que en ese momento teníamos también en ida la pandemia con el ébola, que afortunadamente logró detenerse gracias a las acciones que se hicieron desde la OMS, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Para la Agencia Europea, por ejemplo, este es un proceso normal de aprobación en la Comunidad Europea, ¿no? Ya sea para la fase 1, fase 2 o fase 3. No voy a tocar mucho esta lámina. Lo que quiero rescatar de esto es que el proceso estándar fija que no hay limitación de los estudios clínicos que se tienen que dar para la aprobación de una vacuna. Tienen que darse en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3 con las consideraciones y los requerimientos regulatorios que han sido establecidos para esto. Ojo, sin embargo, EMA establece un mecanismo acelerado para el desarrollo de vacunas COVID, que comparándola con el proceso normal para las vacunas estándar, ¿ok? Nosotros podemos ver en esta gráfica cómo se superponen. El celeste es un proceso normal, ¿no? Donde podemos demorar de entre 15, 18 o 20 años para encontrar para tener una vacuna ya disponible para uso. Y en el caso de ahora, en este escenario COVID, de una vacuna que puede estar mucho antes para su administración, donde confluyen todos los pasos de determinación, ya sea de la calidad farmacéutica, la investigación de los estudios preclínicos, coincidentemente de la mano y paralelamente corriendo los estudios de fase 1, ojo, con datos preliminares, es decir, consecuentemente con la fase 2 y con la fase 3. Se van construyendo de la manera, a la izquierda, que es el del color celeste, es el modelo tradicional en el cual se investigan y se desarrollan las vacunas, pero en el lado en la gráfica morada tenemos el proceso acelerado. Ojo, que se cumplen en todas sus etapas. No es que se está reduciendo los requisitos. Algo que ha mencionado la EMA
y lo tomo básicamente en EMA porque es la entidad que mayormente ha documentado todas sus decisiones alrededor del proceso de acelerado de evaluación y de revisión, es que digamos, no es que se haya disminuido las pruebas rigurosas, no. La vacuna tiene que demostrar en ese procedimiento acelerado que es segura, que es eficaz y que es de calidad, ¿no? Entonces, digamos que no hay una reducción de los requisitos regulatorios. Lo que sí hay, y eso es lo que ellos están mencionando, es un apoyo y una orientación constante. La EMA, por ejemplo, ha dispuesto la creación de un comité de apoyo, orientación y asesoramiento a todas las industrias y a todas las instituciones que están investigando en vacunas para apoyarlos constantemente. Es más, ellos tienen reuniones muy periódicas porque a diferencia del proceso estándar normal, donde la EMA esperaba que la industria documentara cada paso y cada steps y ello coincidentemente a través de los años se iba documentando, era el administrado, la industria la que hacía llegar toda esa documentación a la autoridad, a la EMA. Hoy en día, para el desarrollo de la vacuna COVID, es diferente. Es la propia la autoridad que va acompañando y va recibiendo, miren, por eso dice rolling, o sea, está, digamos, inmerso en la revisión de cada evento, de cada avance que tienen los estudios en todas las fases, en todo el desarrollo de esa propia vacuna. En eso consiste digamos, la aceleración y por ende es concordante con la autorización de emergencia de la vacuna. Y básicamente, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que, por ejemplo, en un procedimiento estándar, el gasto de recursos está distribuido a través de todo el tiempo, está prefijado ya en función de los pasos, de los steps para el desarrollo y la documentación de toda la evidencia del desarrollo de esa vacuna, pero con un escenario COVID lo que tenemos es una suma, todos esos esfuerzos se unieron y se conglomeraron en este momento para no solamente económicos, pudiera asumirse que son económicos, de hecho que sí, pero no solamente es eso, es suma de esfuerzos científicos, software, métodos y mecanismos para trabajar o documentar, tabular los datos que se obtienen. Inclusive, ustedes saben que todas las evidencias de un estudio normal, estándar, tienen que publicarse, tienen que, a través de revistas científicas. Eso en un escenario COVID, pues no podemos esperar hasta documentarlas y ponerlas en una revista o publicarlas, ¿no? Todo esto es un conglomerado de esfuerzo donde está inmersa la academia, la agencia regulatoria, los administrados, los investigadores, etcétera, ¿no? Esto es fundamental. Cogí un poco el ejemplo de la EMA de cómo está abordando la aceleración, el proceso de evaluación acelerada, que también está haciendo FDA. FDA, recojo el pronunciamiento de Stephen Hahn, que es el comisionado de la FDA, de la CBIR, que es el Centro de Evaluación de Productos Biológicos, y donde en realidad ellos aclaran, y un poco, esto es un poco para que nosotros nos situemos y estemos seguros de lo que estamos hablando cuando hablamos de vacunas. ¿Por qué? Porque hay mucho que se dice en redes, información falsa acerca de que la vacuna me va a cambiar el código genético, que la vacuna no es segura o no es esto, etcétera. Hay muchas versiones que se tejen alrededor de esto, pero lo cierto es que ambas autoridades, que son las que en realidad conducen el desarrollo, entre comillas, conducen, me refiero, porque son las dos autoridades con mayor
con mayor robustez al momento de decidir aprobar una vacuna, han citado y han declarado tajantemente que no hay una reducción de los requisitos que comprueben la seguridad y la eficacia. Lo que se está haciendo es un proceso acelerado. Por eso que FDA dice que ellos están comprometidos en ayudar, ¿no? en todo el tema del desarrollo de la vacuna COVID, pero no a expensas de la ciencia ni de la toma de decisiones. Ojo, la ciencia tiene que cumplirse, los criterios de seguridad y eficacia tienen que cumplirse. ¿Para qué? Para que la población tenga la seguridad de poder acceder a esta vacuna con confianza, ¿no? Hay muchas vacunas, no solamente una, hay muchas vacunas en camino. El Perú no se ha quedado atrás, ha formulado una iniciativa para poder, debo decirlo, debo mencionarlo, pero nosotros en el país no tenemos un marco regulatorio específico para vacunas, tenemos un marco regulatorio para productos biológicos y biotecnológicos, pero dentro de los biológicos falta desarrollar el capítulo para vacunas, todavía lo tenemos como agenda pendiente, digo yo en general como país, pero hay una iniciativa en un proyecto de ley, ya es el último que fue actualizado, si hay alguno adicional, entiendo que no todavía, pero este es el último, donde ya se ha incluido la salvedad para otorgar un registro sanitario condicional por un año a los medicamentos y productos biológicos con estudios clínicos en fase 3, con resultados preliminares, ya sea para la prevención, tratamiento de enfermedades gravemente debilitantes o potencialmente mortales que dan lugar a una emergencia declarada, es decir, a una pandemia, posible pandemia, ¿no? Este registro será renovable siempre que cumpla con lo establecido. Responde un poco a la iniciativa y al registro condicional que da la EMA y la FDA, ojo, porque están corriendo los estudios paralelamente, ¿no? Eso es una aprobación de emergencia. Eso quería traerles hoy día, digamos, resumidamente, hay mucha ciencia alrededor de las vacunas. Lo que sí, hoy día escuché a la ministra, como mencionó el exministro de Salud, Víctor Zamora, de hecho, se habla de que ya habría una, digamos, una contratación para adquirir una vacuna. Hay muchas vacunas, de hecho, esta sola vacuna no va a cubrir las necesidades de todos los países. Hay en más de 100 intenciones de desarrollo de vacunas, hay como 20 y pico que están caminando bastante bien y se esperan buenos resultados de ella. Lo que sí nos está diciendo todo el avance del desarrollo de estas vacunas, muchas de ellas usan plataformas plataformas que se han usado, por ejemplo, para la influenza, es decir, que ya tienen digamos, datos robustos de seguridad. Igual hay que documentarlas bajo este COVID, este SARS-CoV-2, pero ya tienen datos preliminares de la seguridad de estas plataformas. En mi opinión, los países más grandes o más desarrollados empezaron hace tiempo a negociar la adquisición de vacunas, aun cuando estaban en las primeras fases de investigación. Hay países inclusive que han comprado hasta 5 veces la cantidad de vacunas que necesitaban, ¿no? Como Canadá, el Reino Unido, han comprado. Hay que considerar que muchas de estas vacunas se van a administrar en 2 dosis, ¿no? Y Perú está entrando un poquito tarde, pero está entrando, eso es lo más importante, estamos entrando. Esperemos que las iniciativas que tenemos regulatorias apoyen esa intención y podamos tener una oportunidad de acceder a la vacunación y prever cualquier complejidad en los años futuros. Como dijo el doctor Zamora, este virus se queda y hay que aprender a convivir con ellos y hay que aprender a adaptar nuestras normas y nuestro marco regulatorio para facilitar los mecanismos de salud para que pueda digamos favorecer la salud de nuestra gente. Yo cierro con algo
muy importante. Como químicos farmacéuticos hay que entender que cada cosa que nosotros hacemos tiene un solo fin y siempre deben ser nuestros pacientes, ¿no? Y con eso yo les doy las gracias por escucharme y darme un poco de su tiempo para hablarles un poco del marco regulatorio en vacunas desde un enfoque internacional. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Angie. Gracias por la presentación. Hay mucho que hacer, mucho trabajo que tenemos que desarrollar. Antes de pasar a la pregunta, sí me gustaría preguntarte, adelantarme con una pregunta, y es, bueno, varios países tienen marcos regulatorios sobre cómo deben ingresar las vacunas a cada uno de los países. Nuestro país también tiene una propuesta que está en discusión, pero una vez que ingresen, porque lo más probable es que ingresen algunas o muchas vacunas a nuestro país, con estudios en fase 3 que aún no han concluido, ¿cómo crees que ves el sistema de farmacovigilancia? Que se entendería debería ser más fino, porque tenemos un producto que hay que mirarlo más cuidadosamente, ¿no? ¿Cómo percibirías el sistema de farmacovigilancia sobre estos productos, sobre estas vacunas que estarían administrados en el país? Sí, mira, lo cierto es que los planes de farmacovigilancia que actualmente se corren en el país con debilidad, ¿ok? Con debilidad son ejercidos por los laboratorios de investigación. Son quienes más robustecen los reportes de farmacovigilancia, sobre todo en vacunas, ¿no? Sobre todo en vacunas. Sin embargo, por ejemplo, esta reciente campaña por el brote el último brote que hemos tenido, se me fue. De difteria, perdón, por ejemplo, hubiera sido, y es una debilidad que tenemos como país, hubiera sido importante poder recoger, dado en una vacunación masiva, ¿no? O una vacunación, porque se lograron números muy positivos de vacunación, tener datos de farmacovigilancia sobre el uso de las vacunas. Claro, difteria ya es una vacuna bastante vieja, ¿no? Pero eso nos dice a nosotros de que si con una vacuna que ya es conocida nosotros no podemos, no nosotros, los laboratorios sí documentan y tienen planes robustos de farmacovigilancia, pero adolecemos como país de un sistema en el cual los pacientes, los colegas químicos farmacéuticos puedan reportar. Ahí viene una tarea también para el Colegio Químico Farmacéutico, ¿no? Que en algún momento puedan instaurar algún mecanismo que por redes, ya sea a través de nosotros como químicos farmacéuticos, nos acostumbremos a reportar eventos adversos, no solamente en el caso de vacunas, sino en todos los casos, los medicamentos que se están usando en COVID, en todos. Recuérdense que esta evaluación acelerada de la cual les conversaba no solamente va a ser para vacunas, sino también para medicamentos, ¿no? Entonces, sí hay una debilidad en la farmacovigilancia, que básicamente está en el llano, ¿no? En el campo y en el uso de los medicamentos o las vacunas. No te escucho. Perdón. Ok, muchas gracias, Angie. Rubino, no sé si hay alguna pregunta en las redes, por favor. Sí, Ani, bueno, hay una pregunta que la has mencionado, pero igual, algunos que recién se están conectando para que también sepan tu opinión. Amanda Asunción Lovera dice, ¿qué tan seguro es una vacuna que no ha concluido con los ensayos clínicos estipulados por norma, ¿no? Sobre todo los ensayos clínicos 1, 2 y 3. De acuerdo a las láminas que les he mostrado, las vacunas en general y el proyecto inclusive que ha recogido el Perú, estamos hablando de estudios que tienen resultados para la fase 1, la fase 2 y hasta estudios preliminares de la fase 3. Entonces no es que no haya, eso es lo que reafirmo, no es que haya datos con digamos, robusto. Ojo, no es lo mismo estudiar una vacuna en un proceso estándar que demora inclusive hasta los estudios de fase 4. Hoy en día hay vacunas que incluso se están estudiando en segundas indicaciones, etcétera, y se van fortaleciendo los datos de seguridad. De hecho,
no tiene los estudios confirmatorios de fase 4, que eso ya son post comercialización, de hecho va a adolecer todavía de esa evidencia, pero sí va a tener los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3. Creo que las autoridades tanto de EMA y FDA han profundizado. Hay algunos, sí voy a aprovechar y mencionarlo, hay algunos productos que FDA, por ejemplo, ha aprobado solamente con hasta fase 2, que no quiere decir que la fase 3 no se haga. O sea, sí en estudio, pero lo aprueban con datos confirmatorios de fase 2. ¿En qué casos FDA lo ha hecho? ¿En qué casos ha tomado esa decisión? En casos de poblaciones vulnerables a enfermedades raras o huérfanas, que son un número muy pequeño de pacientes, en donde la posibilidad de hacer un estudio multipaís, multifuente, en estudios de fase 3, donde se tienen que extrapolar a diversas poblaciones, no se pueden hacer porque son justamente adolecen de la población, el número de población de este número de muestras para poder hacer esos estudios. Entonces, en algunos casos, aún en un proceso estándar, la FDA, no conozco casos de la EMA, pero en caso de FDA sí, ha aprobado inclusive medicamentos con estudio de fase 2 para algunas consideraciones, evaluando el balance riesgo-beneficio, sobre todo para enfermedades raras. No se está haciendo con ninguna vacuna en este momento para COVID. Todas están entrando en fase 3, incluyendo la que está puntera, está ya con fase 3. Entonces, repito, está documentándose. Ok, muchas gracias, Angie. Estamos ya también contra el tiempo. Ya tenemos también la presencia de la doctora Mónica Pajuelo. Te agradecemos profundamente por compartirnos información sobre el tema de los aspectos regulatorios en relación a la vacuna, ¿no? Vamos a dar ahora pase. Gracias, Angie. Gracias. Bienvenida, Mónica. Y bueno, vamos a presentar a Mónica Pajuelo. Mónica Pajuelo es jefe de la carrera de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Cayetano Heredia. Ella tiene un PhD en control y epidemiología de las enfermedades globales en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins y forma parte también de Identidad Farmacéutica. Es un gusto y un placer tenerla formando parte del equipo y ahora compartiendo un tema que es muy interesante, muy importante, saber los tipos de vacunas que hoy están en investigación, ¿no? Virus atenuados, proteínas, parte de ARN, etcétera. Entonces, ella nos va a presentar los tipos de vacunas en investigación que hoy se están investigando para el COVID, ¿no? Dejo el uso de la palabra a la doctora Mónica Pajuelo. Mónica, bienvenida. Gracias Javier, gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes. Por favor me dicen si me están escuchando bien y si también pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí se puede ver. Ya. Aún no está en modo presentación, ¿verdad? Okay. Ya, listo. Bueno, gracias. Sí, este es un tema bien interesante y espero que sea de utilidad en todo caso. Bueno, ya seguramente en la charla de hoy día y por supuesto nosotros sabemos que la vacuna es uno de las implementaciones en salud pública que ha sido la más importante en prevención de enfermedades. La única enfermedad que ha sido erradicada de la faz del planeta ha sido gracias a una vacuna y es contra la viruela. Y por ejemplo, esta es una infografía es del año pasado, evidentemente del 2019, o con datos hasta el 2019, donde en las Américas, gracias a la vacunación, se habían prácticamente eliminado y controlado enfermedades que afectan principalmente a nuestros niños o que afectaban, como polio, sarampión, rubiola, difteria, tétanos. Lamentablemente, a raíz de las restricciones en la pandemia, las coberturas de salud y de vacunación han disminuido y por eso los rebrotes, pero no cabe duda que
que estos productos que son productos farmacéuticos como las vacunas son la intervención más eficaz en prevención de enfermedades infecciosas. Y antes de comenzar con los tipos de vacunas que tenemos actualmente disponibles para COVID, no disponibles, pero en investigación para COVID, quería revisar con ustedes cuál es la respuesta inmune frente a un virus, naturalmente. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la estructura del virus, de su funcionamiento, de cómo se replican nuestras células y cómo nuestro sistema inmune responde a esta infección es importantísima para el diseño de las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas es un acto artificial que lo que permite es hacer una mímica de nuestro sistema inmune de tal manera que nosotros podamos crear anticuerpos y crear una respuesta que evite, si no es la infección, al menos que evite el desarrollo de una enfermedad severa, ¿no? Todos se replican de manera igual en nuestras células. Hay virus que tienen como material genético ARN, otros ADN. El coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus tipo ARN, es decir, que tiene material genético únicamente al ARN. Y al ingresar a las células, lo que hace es liberar su material genético, y el material genético, que es el ARN, se direcciona hacia los ribosomas de las células, y los ribosomas de las células van a traducir una polimerasa viral que lo que hace es replicar el ARN, pero además proteínas que a su vez sirven para producir todas las otras proteínas virales que son necesarias para que este virus pueda continuar con su ciclo vírico, ¿no? Entonces, entre estas proteínas que se van formando dentro de una célula hospedera, esto es la célula hospedera, luego se reensamblan para formar otra partícula vírica, y esta partícula vírica va a tener la capacidad de infectar a otros, ¿no? Entonces, todo este proceso además tiene como consecuencia que el sistema inmune responda. Entonces me voy a tomar solo unos minutitos en explicar esto porque creo que es importante. Así como ocurre esta replicación viral en nuestras células, en el caso de SARS-CoV-2 y particularmente, bueno, el virus al infectar nuestro tejido lo que hace es despertar, digamos, al sistema inmune a través de primariamente unas células que se llaman células dendríticas, y estas células dendríticas son las que se llevan al virus hacia los nódulos linfáticos, que es donde interactúan con otras células que seguro nos acordamos, que son las células T, son básicamente los linfocitos, células T y células B. Las células T y las células B son parte de la respuesta inmune adaptativa que se da naturalmente luego de una infección, y las células B lo que van a hacer es producir anticuerpos específicos contra el virus, y las células T también van a adquirir una especial importancia en el caso de las enfermedades virales, particularmente para la destrucción de estos, ¿no? Para la eliminación de los virus. Acá no se nota, pero estos anticuerpos se suelen producir contra ciertas proteínas en particular. Entonces voy a regresar un ratito, y las proteínas que se sabe que son inmunogénicas son estas proteínas en verde, que todos ahora conocemos como las proteínas espiga, que son aquellas que también se utilizan para unirse al receptor, el AC. Y doctora, buenas noches. No se está viendo la ponencia, no está en modo presentación. A ver, otra vez.
ahora lo pueden ver o no. Ya, ahora sí. Ya, ok. Ahora sí, No me está digan correcto. que no vieron nada del... ¿Solo me escucharon? Sí, no te No, sí, solo lo hemos estado escuchando. A ver, 2 minutos nada más para volver a repetir. Les decía que el virus utiliza estas proteínas espía para infectar a la célula, y dentro de la célula, como ustedes pueden ver aquí, lo que se hace es liberar su ARN, y el ARN va a producir, va a utilizar el ribosoma de la célula para producir la polimerasa del virus, que lo que a su vez hace es replicar el ARN del mismo material, el mismo genoma del virus, y otras secuencias genéticas que lo que hacen es producir estas proteínas del virus. Estas proteínas se ensamblan, y estas proteínas al ensamblarse van a generar otra partícula vírica. Entonces, les decía yo que el sistema inmune los va a reconocer, y a través de diversas células, como las células dendríticas, las células T y las células B, finalmente van a producir una respuesta inmune que es a través de los anticuerpos y a través de las células T, ¿no? Entonces, estos anticuerpos que se generan, les decía, se generan frente a no necesariamente a todo el virus, sino a algunas proteínas, en este caso como son las proteínas espía, las que están en verde. Entonces los anticuerpos que se generan frente a esto, ¿no? Y les decía que esta parte era importante porque, y lo anterior también, porque el conocimiento de todo esto va a permitir el desarrollo de las vacunas. En los tipos de vacunas que existen en general, en todas las que conocemos, son de los siguientes tipos. Tenemos vacunas que son microorganismos vivos atenuados o microorganismos inactivos, o las subunidades de estos microorganismos, que pueden ser proteínas o carbohidratos o incluso glicoproteínas o ácidos nucleicos, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el diseño clásico de vacunas, en realidad, como ya sabemos, empezó con la primera vacunación que se hizo contra la viruela hace ya bastantes años, en 1796, a finales del siglo XVIII, correcto, y esto sentó las bases para la vacunación. Edgar Jenner utilizó un tipo de viruela bovina, ¿no es cierto?, que atacaba al ganado bovino, y que las personas que padecían esta viruela bovina luego ya no se contagiaban y ya no se infectaban con la viruela humana. Entonces, Jenner vacuna a este niño utilizando el virus de la viruela bovina, y luego lo infecta con la viruela humana y no se infecta. Entonces, de esa manera nace la primera vacunación. Y estas primeras vacunas que se empiezan a producir y que son vacunas que se utilizan actualmente, como para la rabia, polio, varicela, paperas, rubiola, sarampión, son vacunas que son vivas pero atenuadas, que ya no tienen capacidad de producir la enfermedad, pero como son, en este caso, por ejemplo, virus que tienen la capacidad de replicarse, entonces estos van a ingresar a las células y van a despertar la respuesta inmune, tal como les mostré anteriormente, ¿no? Entonces van a tener la capacidad de generar esa inmunidad humoral que llamamos nosotros, que son los anticuerpos, y también la inmunidad celular. Y estas suelen producir una inmunidad a muy largo plazo, inclusive en algunos casos de por vida. En el caso de las vacunas de SARS-CoV-2, estas no están utilizando vacunas vivas atenuadas por el peligro que este representa todavía. Entonces, lo que se está utilizando, algunas de las candidatas son vacunas inactivas. Las vacunas inactivas, a diferencia de estas atenuadas, son básicamente microorganismos que están muertos, inactivos, ¿no? Ejemplo de estos son, por ejemplo, las vacunas contra influenza inactivado, contra polio inactivada,
Y estas, al estar inactivas, al estar muertas, digamos, no pueden causar enfermedad ni se van a multiplicar. Y su poder inmunogénico suele ser menor que el de las vacunas que son vivas atenuadas, y normalmente se requieren múltiples dosis, ¿no? Estas vacunas suelen generar respuesta de anticuerpos, por ejemplo. De este tipo sí hay candidatos para vacunas contra SARS-CoV-2, y estas se producen usualmente a partir de una cepa clínica que se cultiva en un cultivo celular, valga la redundancia, en células que se utilizan específicamente para producir más copias del virus, y luego este virus se inactiva con algún agente, ¿no? En otras vacunas se sabe que se pueden inactivar mediante procedimientos térmicos o también mediante el uso de sustancias químicas que hacen que básicamente el virus pierda esa capacidad de replicarse y se inactive de esta manera, ¿no? Entonces, de esta, por ejemplo, tenemos la vacuna de Sinovac Biotech, y tenemos otras candidatos de vacunas, que están las de Sinopharm y las de Bharat India. Todas estas vacunas están actualmente en fase 3. Y bueno, estas son las vacunas que utilizan virus inactivados. Estas dos formas de diseñar vacunas, que son las vacunas vivas atenuadas o las inactivadas, son las clásicas, ¿no? Las que les digo que provienen desde ya más de un siglo de uso, pero con el transcurrir del tiempo y al ver que estas tecnologías no sirven en todos los casos, porque hay patógenos que no se pueden cultivar, entonces no se pueden obtener ni vacunas atenuadas ni vacunas inactivas. Entonces lo que se hace es obtener al menos la partícula que produzca esa respuesta inmune, ¿no? Entonces estos son los llamados las vacunas con enfoques modernos, que están principalmente basados en tecnología del ADN recombinante. Y aquí lo que se utiliza no son, como les digo, todo el virus completo en este caso, sino actualmente, por ejemplo, para el caso del SARS-CoV-2, se utilizan la proteína Spike o la proteína espiga, que es esta proteína que también veíamos que utiliza el virus para infectar a la célula, y también el ARN, ¿no? Entonces, esos son los tipos de vacunas que vamos a ver ahora. Les decía que estas vacunas modernas, que están basadas en tecnología de ADN recombinante, nos van a servir para producir proteínas mediante clonación, o también nos van a permitir producir vacunas de ARN, que son los ácidos nucleicos, pero también se pueden utilizar vectores vacunales como los virus o bacterias. También esta tecnología permite obtener vacunas vivas atenuadas, pero eso no lo voy a explicar ahora. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora es estas subunidades o estas moléculas recombinantes, que principalmente son proteínas y que se producen mediante clonación, ¿no? La clonación en realidad es un proceso que se da naturalmente para la reproducción de bacterias, hongos, de basuras, etcétera, pero que esta tecnología de reproducción, que la descubrimos a mediados del siglo pasado, sirve para producir proteínas. En términos sencillos, lo que se hace es, se obtiene, esto rojo es una secuencia del material genético de la proteína que queremos producir. Por ejemplo, fuera el segmento de ADN que codifica la proteína espiga. Esto se inserta en un vector, que también es una secuencia, como ustedes ven, circular de ADN, y esto a su vez se utiliza para colocar dentro de una célula. Clásicamente las proteínas más sencillas se clonan dentro de E. coli, de Escherichia coli, ¿no?
y este vector utiliza la maquinaria del E. coli para producir miles de copias del mismo, y luego utiliza la misma maquinaria de la E. coli, de la bacteria, para producir las proteínas de interés, ¿no? Luego estas proteínas se purifican y de esta manera se pueden obtener las proteínas, los antígenos o los candidatos de vacuna que son proteínas, ¿no? En el caso de SARS-CoV-2, como les digo, se utiliza esta secuencia del ARN, toda esta es la secuencia del ARN de SARS-CoV-2, pero esta fracción es la que codifica la proteína espiga, y esta es la que se clona, ¿no? Estas son los candidatos de vacuna que están utilizando proteínas recombinantes de la proteína espiga. Tenemos Novavax, que está en fase 3, tenemos GSK Medicado, que está en fase 2, fase 3, y que utiliza el sistema de tabaco para la generación de las proteínas. O sea, en lugar de utilizar E. coli para clonar, utiliza células de la planta de tabaco. También tenemos Sanofi, que está utilizando el sistema de células de insecto. Y, por ejemplo, la proteína que está desarrollando Cayetano y que todavía está en inicios de la fase clínica, también está intentando producir esta proteína en células de insecto en el sistema de baculovirus. Por supuesto, la producción de vacunas a escala industrial, porque lo que nosotros hacemos en laboratorio es eso, escala de laboratorio, utilizamos placas Petri o frascos pequeños de 100, 250 mililitros para producir. Lo que se produce es poquitísimo, y lo que se necesita para hacer vacunas, millones de millones de dosis, pues necesita plantas inmensas, ¿no? Con sistemas de producción, primero de incubación de células o de cultivo de células para producir estas proteínas, porque como ven se necesita una célula que es el sitio donde se clona y se producen las proteínas, y luego se tiene que purificar las proteínas, pues requiere una infraestructura enorme y exclusiva para producir solo una vacuna, ¿no es cierto? Porque no es como en industria farmacéutica, que productos similares se pueden producir luego de limpiezas exhaustivas, una a continuación de otras, ¿no es cierto? O las famosas producciones en campaña. Pero en el caso de vacunas, de vacunas de este tipo, donde se producen vacunas de virus atenuados o inactivos, o las mismas proteínas, básicamente son plantas exclusivas, ¿no? Yo les quería mostrar también esto, no es necesariamente el caso de E. coli, pero es un artículo que salió hace varios años, en el cual se propone la producción de estas proteínas, por ejemplo, recombinantes en plantas de tabaco. Y estas plantas de tabaco producen estas proteínas que son VLPs, que son básicamente el cascarón de los virus, solo el cascarón, y estas se podrían utilizar como vacuna, ¿no? Es una propuesta. La otra es que se utilice, por ejemplo, para el caso de antígenos de virus de la hepatitis B, que se produzca en lechugas y que esto se pueda producir en una forma oral. Son propuestas, por supuesto, que utilizan la misma estrategia de clonación y producción de proteínas recombinantes en diferentes sistemas, ¿no? Bueno, eso es con respecto a las vacunas que están ahorita utilizando proteínas, la proteína espiga principalmente. El otro tipo de vacunas son aquellas que utilizan los vectores vacunales. Estos vectores vacunales usualmente son virales, aunque hay otros vectores que también son bacterias, pero estos vectores vacunales que son virales usualmente utilizan virus estables como el adenovirus, pero al que por ingeniería genética se le ha quitado el gen de virulencia. Bueno, entonces
En esta parte superior izquierda, ustedes ven, este círculo es básicamente la cubierta la cubierta del adenovirus, y en el adenovirus se coloca este rojito, vendría a ser el gen que nosotros queremos producir, del antígeno que nosotros queremos producir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que la vacuna, nuestro antígeno sea la proteína espiga, en lugar de clonar y producir la proteína en las plantas farmacéuticas o en el laboratorio, lo que se hace es más bien producir estos adenovirus que tienen en su interior el gen que nosotros quisiéramos que exprese el antígeno de interés. Este virus, este adenovirus, ingresa a las células y lo que hace es liberar, como es un virus, tiene su mecanismo de ingreso y lo que hace es utilizar la maquinaria de la célula que ha infectado en el organismo, en el hospedero, en la persona que ha sido vacunada. Y esta persona vacunada, las células de la persona vacunada, lo que hace es producir las proteínas de interés a partir del gen que ha sido insertado dentro del adenovirus, ¿no? Estas proteínas se pueden degradar, como en este ejemplo, y luego pasar hacia la presentación del sistema inmune para producir la inmunidad que queremos, ¿no? Además, estas proteínas pueden salir secretadas o pueden direccionarse hacia la membrana de la célula, donde las células dendríticas las van a identificar. Sí, yo sé que lo vimos muy rapidito, pero en las primeras diapositivas yo les mencionaba que estas células dendríticas básicamente son las carriers, las que llevan la noticia de que hay un elemento nuevo, invasivo en nuestro organismo, y que los llevan hacia el sistema linfático, que es donde se producen las células C, los linfocitos, que son las células CD8, las células CD4, que son las que ayudan a producir luego a las células B los anticuerpos que requerimos, ¿no? Entonces, aquí estos vectores virales, repito, en esta estrategia lo que se hace es, en lugar de inyectarnos de que la vacuna cargue con la proteína, lo que tiene esta vacuna es este vector vacunal o viral, que tiene en su interior el gen que va a utilizar la maquinaria de la célula para producir la proteína contra el cual vamos a producir nosotros los anticuerpos y generar el sistema inmune. Entonces, en vez de recibir al SARS-CoV-2 directamente, recibimos solamente el gen que va a producir esta proteína, ¿no? Luego, entonces, ¿cuáles son las ventajas, por ejemplo, de estos vectores un ratito, por favor. Las ventajas de estos vectores virales o vacunales es que, por ejemplo, teóricamente, se pueden colocar varios genes aquí y producir diversos antígenos, ¿no? ¿Cuáles son los vectores virales que han estado en investigación en los últimos años? Son los poxvirus, los herpevirus y los adenovirus. De hecho, el adenovirus es el que más está siendo usado en los candidatos de vacuna para SARS-CoV-2, en los que les voy a mostrar. La ventaja es que en el proceso de producción de las vacunas, si bien es cierto, se requiere el cultivo del adenovirus en la planta de producción, lo que ya no es necesario es el proceso de purificación de antígenos. Estos son los candidatos de vacuna que están basados en vectores que están siendo estudiados en fase 3. Hay bastantes otros que están en fase 2 o fase 1. Y tenemos, por ejemplo, el de AstraZeneca Oxford, que bueno, hace poco, hoy día o ayer creo, ha anunciado que tiene
eficacia de 74% o efectividad. Y por ejemplo, en este caso, ellos utilizan un adenovirus que no es humano, sino un adenovirus que originalmente es de chimpancé, ¿no? Entonces, los otros sí están utilizando adenovirus humano. Y, por ejemplo, una de las también candidatos que Perú está estudiando en su fase preclínica es uno que tiene como vector, más bien un vector de bacteria que es la salmonela. Esta lámina la he obtenido del candidato de Rusia, de Gamaleya, de su vacuna Sputnik 5, y acá ellos describen que tienen 2 dosis, ¿no? Tienen en un primer vector utilizan el adenovirus 26 y en la segunda dosis utilizan el adenovirus 5, ¿no? En ambos casos, el adenovirus, como ustedes ven, va cargando el ADN en su interior y lo que hace es producir la proteína contra el cual nuestro organismo genera los anticuerpos. Y finalmente, el otro candidato que los otros candidatos que están ahorita que se están estudiando actualmente son las vacunas que están basadas en ácidos nucleicos. Y existen las vacunas que están basadas en ADN y las vacunas que están basadas en ARN mensajero. Estas vacunas, de manera análoga al vector vacunal, lo que hacen es inyectar el ADN, pero directo, sin el vector vacunal, que es el ADN. Virus, lo que hacen es expresar el antígeno de interés, o sea, la proteína de interés, ¿no? Y también van a inducir esta respuesta humoral de anticuerpos y de células citotóxicas. Solamente voy a explicar las vacunas de ARN mensajero, que son las dos que son las que corresponden a las dos candidatas que han anunciado una eficacia de más del 90% en los últimos días. Y este ARN mensajero, no viene solo, ¿no? En realidad viene dentro de una nanopartícula lipídica. O sea, en lugar, por ejemplo, de estar dentro de un adenovirus, esto viene dentro de una nanopartícula lipídica y esta nanopartícula tiene que tener la característica de poder fusionarse con la célula plasmática y una vez dentro de la célula poder liberar el ARN mensajero que contiene la codificación de la proteína de interés, ¿no? Entonces, esto es muy similar a la infección natural, como decíamos, donde se libera el ARN mensajero, de la célula hospedera para poder transcribir la proteína de interés, y esta proteína de interés pues va a seguir toda la ruta de presentación de antígenos hacia el sistema inmune para que se generen los anticuerpos y la respuesta celular también. De estos tenemos Moderna y Pfizer, que están en fase 3 ambas y que hace unos días han anunciado esta eficacia de más del 90%, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que en realidad las vacunas que están en uso, ninguna tiene las últimas tecnologías que he explicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, en realidad esto es algo que se ha ido desarrollando vertiginosamente en realidad en los últimos 10 años. Se requiere un conocimiento, como les decía, de cómo funciona el virus y además de la estructura del ARN mensajero o del ácido nucleico. Eso es bien importante. Y también pues ha estado en estudio los vectores vacunales y también estas nanopartículas en el caso de las vacunas que tienen ARN mensajero. Estas vacunas de ARN mensajero son la verdad bastante prometedoras, ¿no es cierto? Porque en los estudios preclínicos que han habido en animales y en las fases, aparentemente sí despiertan esta respuesta inmune duradera y segura, ¿no? En las fases en las que han sido probadas.
a diferencia de producir vacunas virales atenuadas o vacunas inactivadas o las mismas proteínas recombinantes, esta producción de ARN mensajero es sintética, básicamente. Se produce sintéticamente y no requiere una planta exclusiva para una vacuna en especial, ¿no? Entonces, basta con montar todo el sistema para generar el ARN mensajero, y ese ARN mensajero puede ser reemplazado luego por diversos ARN mensajeros para producir diferentes vacunas, en teoría, a más bajo costo y a más velocidad. Esta es una, por ejemplo, esta es una tabla que saqué de un artículo que se publicó el año pasado, o sea, ni siquiera este año, sino el año pasado, donde hacía una revisión de estas vacunas de tipo ARN mensajero, ¿no? Y acá ustedes ven, por ejemplo, que Moderna ya estaba haciendo estudios en fase 1, por ejemplo, para influenza, para Zika estaba en fase 1, fase 2, y para citomegalovirus y chikungunya también. Los estudios, como les digo, preclínicos y los de fase 1 han probado seguridad, y con esta infraestructura, por eso es que podría parecer sorprendente, pero si ustedes se dan cuenta, prácticamente entre el segundo y el tercer mes de haber conocido la secuencia genética del SARS-CoV-2, ya Moderna y Pfizer habían iniciado para SARS-CoV-2, basados precisamente en esta tecnología del ARN mensajero que, como digo, parece ser prometedora, ¿no? Entonces, es cierto, yo entré tarde a la charla porque me encontraba en clases, pero escuché la última parte de la intervención de Angie, y es cierto que lo que nosotros tenemos que tener confianza es en las entidades reguladoras y, por supuesto, en la ciencia, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, aquí estoy a su disposición. Gracias, Mónica, por la presentación. Muy interesante. Muy interesante. Hay temas por ejemplo, esto del ARN y la vacuna sintética. Esto es algo que no lo había escuchado antes. Me parece interesantísimo lo que has comentado. Hay mucho que aprender y mucha tecnología que transferir. Hay algunas iniciativas internacionales que buscan justamente apoyar compartir las tecnologías y el conocimiento, ¿no? Ya la OMS catalogaba la vacuna como un bien mundial, público mundial, ¿no? Y eso creo que a eso apunta, ¿no? Bueno, no sé si, Rubino, ¿hay alguna pregunta que realizar? Concerniente a la última ponencia, no tengo ninguna pregunta en las redes ni en el... No tengo. Por el momento no. Angie, ¿algún comentario? No, la verdad, Mónica, muy científica tu exposición, pero a la vez muy didáctica. Es estupendo, de verdad, muy estupenda tu presentación. Por ahí vi alguna pregunta, pero estaba ahí, ahí la perdí. Pero había una pregunta que creo que estaba un poco dirigido para ti, no sé si te la hago. Bueno, es anónima, dice, ¿qué tan preparados están los evaluadores para analizar un dossier si nunca tuvieron una planta farmacéutica de vacunas? Bueno, no sé, Mónica también puede opinar igual que yo, creo, pero mira, desde el cambio normativo de la ley 29459, o sea, en un marco conceptual general, ¿no? Nosotros como químicos farmacéuticos hemos ido superando, y desde muy antes, hemos ido superando aspectos de la ciencia, poniéndonos al día. Yo me acuerdo que en el 2004, 2005 ya hablábamos de intercambiabilidad, y la intercambiabilidad recién vino con el cambio de la ley en el 2009, y todavía recién después
7, 8 años después recién se reglamenta, etcétera. Ciertamente hay algunos aspectos técnicos que de pronto la experiencia en producción te pueden proveer de cierto discernimiento, de ciertos aspectos de juicio, ¿no? Quizás. Pero lo cierto es que nosotros ya tenemos una autoridad con años de recorrido, espero que no se escuche mal, ¿no? Con años de recorrido en el cual han ido superando muchas limitaciones, muchas barreras. Hubiera sido de verdad muy ideal que pudieran tener mayor acompañamiento de entidades, de agencias regulatorias, ¿no? De alto nivel, que pudieran darle un mejor soporte en medio de todos los cambios que hemos tenido que superar. Pero en realidad, para ser concisa y precisa, la autoridad reguladora ya lee un CTD, ya revisa un CTD, que es un dossier de alto valor científico, por decirlo así, en papel, ¿no? De alta complejidad también, porque hay mucha información, tal cual está estructurado, está provisto para que sea evaluado por un scientist de FDA o de EMA. Entonces la autoridad está haciendo muchos esfuerzos por tratar de comprender este lenguaje, y yo creo que sí, ¿no? Respondiendo a la pregunta, no necesariamente, ojo, en FDA no necesariamente, yo he hecho un stage en FDA en el 2010, no estuve una semana, estuve meses, no tuve la oportunidad de estar en la CIVIR, sino en la CIDIR, de medicamentos en síntesis, y créanme que muchos de ellos no estuvieron en planta, por decirlo así, pero hay un foco de preparación, hay un compartir, hay espacios en los cuales uno va retroalimentándose, va conociendo y va haciendo experticia para manejar esto. El tema de vacunas, como mencioné, no tenemos un reglamento de vacunas todavía, o sea, algo específico, pero ya se ha ido superando, ya se ha ido manejando, y creo que en algún momento vamos a tener una autoridad con un proceso robusto para manejar esta y otra información. De hecho, el haber formulado esta iniciativa, de proyecto que está, o haber opinado a favor de ellos y haber estado inmerso en este proyecto de autorización de emergencia, vamos a llamarle así, pero en realidad tiene otro nombre, dice mucho de estar a la vanguardia de lo que otras agencias de alto nivel están haciendo, ¿no? Entonces, eso es. Sí, bueno, yo creo que estamos llegando a la parte final del evento. Mónica, muchísimas gracias por tu presentación, muy técnica, muy científica. También agradecerte por formar parte del equipo de identidad farmacéutica. Sí. La verdad, nos sentimos muy contentos de eso. Y yo creo que hay muchas cosas que por hacer, hay mucho conocimiento que en el Perú estamos generando, mucha información que se está generando, y eso hay que valorarlo, hay que rescatarlo, hay que compartirlo, ¿no? La información y el conocimiento deben ser libres. Si bien es cierto, nuestra autoridad reguladora, no necesitamos tener una planta para hacer una evaluación de un dossier, o sea, eso no necesariamente, ¿no? Y el Perú no va a tener una planta de vacunas, creo que solo México y Argentina, y no lo digo porque no se pueda, sino porque una planta dedicada frente a un mercado pequeño, o sea, ahí creo que a nivel regional tenemos que compartir la experiencia para saber en qué lugar se pueden existir las plantas para satisfacer la demanda de toda la región. Y por otro lado, algo que sí tenemos que trabajar y que todos estamos de acuerdo en que nuestra autoridad reguladora debe ser un órgano autónomo. Somos uno de los pocos países en América Latina que nuestro órgano regulador es autónomo. Y eso necesitamos la autonomía para regular las autorizaciones sanitarias, las autorizaciones de los establecimientos que tiene que tener nuestro país, ¿no? Nos estamos quedando y es algo que tenemos que hacer, una tarea pendiente para todos, ¿no? Les agradezco a cada uno de ustedes la participación, desde el doctor Víctor Zamora, Angie Condeña, Mónica Pajuelo, por haber discernido y compartido todos sus conocimientos, muy alturado, muy científico, muy enriquecedor. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que está conectado a través de nuestro fanpage y estar presentes en este evento. Ahora nos toca, terminando esta presentación, nos toca hacer el cierre de campaña de identidad farmacéutica, que con mucha alegría lo vamos a realizar por la calidad de personas, la calidad de profesionales que tenemos formando parte de este gran equipo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Hasta otra oportunidad.
Gracias por la invitación. Hasta Gracias, luego. Mónica. Chao. Gracias.